que vamos a iniciar esta primera parte del seminario, recibiendo con fuertes aplausos al doctor José Ugas Sánchez Moreno, presidente de Transparencia Internacional. Muy buenos días. Yo quería agradecer en primer término esta invitación y de paso felicitar al congresista Manuel Damer por esta iniciativa legislativa que una vez más pone en el centro del debate si tenemos o no un plan anticorrupción en el Perú y qué es lo que hay que hacer para que las normas que ya existen y las que se puedan producir tengan un efecto real. Yo quería empezar recordando que a raíz de la caída del régimen de Fujimori, cuando ingresó el gobierno de transición del presidente Paniagua, se instaló lo que se llamó la Iniciativa Nacional Anticorrupción, que se conoció con las siglas de INA. La INA era una expresión de la sociedad, tenía representantes de la sociedad civil, de las iglesias, de los partidos políticos, era una representación bastante plural y trabajó durante varios meses en un diagnóstico sobre el problema de la corrupción en el Perú. Hay que recordar que estábamos saliendo de un proceso en el que claramente habíamos llegado al clímax histórico de corrupción en el país, en el que una red criminal, una organización criminal se hizo de la estructura del Estado. Y la INA precisamente aporta como una conclusión fundamental que en el país no solamente estábamos frente a una situación de corrupción administrativa extendida como había sido históricamente la realidad en el Perú, sino que estábamos enfrentando una situación de lo que se llamó en ese informe corrupción sistémica. Y esto le daba un contenido totalmente distinto al fenómeno de la corrupción peruana. Un peruano ilustre que ha fallecido hace poco, Alfonso Quiroz, profesor de una universidad en Nueva York, ha escrito un libro que se llama en inglés Círculos Corruptos, traducido al español y publicado por el IDL, que es una lectura obligatoria para quienes quieren reflexionar y trabajar en el ámbito anticorrupción. Se llama La historia de la corrupción en el Perú. Y Quiroz sostiene, hace un recuento desde el día cero de la existencia del país hasta el gobierno anterior al actual, y él sostiene que a lo largo de la historia del Perú no ha habido un solo ciclo de baja corrupción. Todos los ciclos peruanos de corrupción han sido altos o muy altos. El Guano, los ferrocarriles, la guerra con Chile, y esto fue en ascenso, el clímax, la época de Fujimori y Montesinos, y hoy día creo que nadie va a negar que estamos nuevamente en un ciclo de alta corrupción. Bueno, eso la INA lo traduce en un lenguaje más científico y señala entonces que estamos hablando de corrupción sistémica. Y cuando hablamos de corrupción sistémica, no solamente estamos hablando de un fenómeno estructural, sino de un problema que ha penetrado en el núcleo mismo del poder y se ha hecho de él. En el caso de Fujimori y Montesinos no había duda, el vértice superior de esta pirámide corrupta estaba compuesto por el presidente de la República, su asesor principal y el comandante general de las Fuerzas Armadas, es decir, el núcleo del poder del Estado peruano. Esa misma Iniciativa Nacional Anticorrupción propuso una serie de opciones para enfrentar este fenómeno sistémico. Lamentablemente vino el gobierno del presidente Toledo y por razones que desconozco decidió encarpetar, como suele suceder muchas veces en el país, ese informe. Sería bueno en todo caso volverlo a mirar porque creo que tiene algunos elementos para el análisis que son muy importantes. Y esto tiene que ver también con el proceso de descentralización. Como ha señalado el congresista Damer, hay quienes sostienen que hoy estamos viviendo este nuevo rostro de la corrupción a nivel nacional como consecuencia del proceso de descentralización. Y yo creo que eso no es así. Yo coincido en el sentido de que la descentralización es un proceso positivo, pero no hubo la previsión necesaria en el momento en el que se delegaron las cuotas de poder fuera de la capital. Es obvio
lo dicen todos los estudios en materia de corrupción, que la corrupción tiene que ver con la concentración de poder. Hay quienes hablan, el profesor Klitgar, que es un estudioso en esta materia, dice que la corrupción es producto del monopolio, la concentración del poder, más la discrecionalidad de los funcionarios públicos, menos la rendición de cuentas. Tiene una fórmula cuasi matemática que define este problema. Y entonces la concentración de poder efectivamente genera corrupción. Hay un dicho que sostiene que donde hay concentración de poder hay corrupción, donde hay concentración de poder absoluto, las dictaduras, hay corrupción absoluta. Y creo que esa es una máxima que se ha ido reflejando a lo largo de la historia. Bueno, era evidente que al descentralizar el poder se estaba también descentralizando la corrupción. Esto se dijo, yo recuerdo que Proética en alguna declaración pública lo mencionó en su momento, sin embargo, no se tomaron las previsiones necesarias para establecer los mecanismos de prevención y control para estas nuevas cuotas de poder desconocidas que iban a recaer sobre los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Sin precedentes en la historia republicana se estaban delegando significativas cuotas que a su vez iban a tener, por supuesto, una repercusión económica. Veamos todo el problema del canon y de pronto gobiernos regionales administrando cientos, si no miles de millones de soles sin ningún esquema de control afinado para hacer ese contrapeso a nivel regional y a nivel global. Entonces, creo que el problema no es la descentralización en sí misma, sino la falta de previsión en los mecanismos de prevención y control que debieron adoptarse en su momento. Todo esto nos lleva a preguntarnos entonces si es posible revertir esta situación. Las campañas anticorrupción documentadas a nivel global no son muy alentadoras. Creo que son más las circunstancias en las que tenemos ejemplos que han fracasado que aquellos que han triunfado. Los que han triunfado se pueden contar con los dedos de la mano. Hong Kong es uno de ellos, con la Comisión Independiente contra la Corrupción. En estos tiempos se habla mucho de lo que está ocurriendo en Botswana, un país del África que ha logrado revertir significativamente los niveles de corrupción que afectaban a ese país. Pero son muchos los modelos que han fracasado, sobre todo todos los que han descansado sobre las comisiones anticorrupción, los ARES anticorrupción y todo este tipo de iniciativas más ligadas a la espontaneidad que a la previsión. En el caso peruano hemos tenido un SAR anticorrupción que terminó de embajador en Argentina y hoy es congresista de la República. Hemos tenido una Sarina, una buena magistrada, pero que se le dio un cargo sin reglas claras y terminó renunciando. Y ahora tenemos la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción, cuya representante, su secretaria ejecutiva, acaba de renunciar el día de ayer. Entonces, no ha sido feliz nuestra historia en esta materia y hay que preguntarse qué es lo que está pasando ahí. Y muchas veces, yo parto simplemente esto para dar una información de contexto, esto tiene que ver con las llamadas 7 excusas para no luchar contra la corrupción o las 7 excusas que llevan al fracaso de un esfuerzo contra la corrupción. Esto está documentado, no lo estoy inventando yo. ¿Y cuáles son esas 7 excusas que impiden esfuerzos anticorrupción eficaces? Primero, el sostener que no hay nada que hacer porque esto es un mal endémico. Esto no tiene solución, el Perú siempre ha sido así, así será. Esta es una posición fatalista. A nosotros no nos cambia nadie y por lo tanto esta es una forma de ser peruano. Así como comemos ceviche, nos gusta la salsa, también somos corruptos porque esto no tiene vuelta para atrás. La corrupción siempre ha existido, es el argumento número 2. ¿No es cierto? Si uno lee el libro de Quirós, puede efectivamente decir, en la historia del Perú siempre ha existido la corrupción. Y la corrupción existirá aquí y en Finlandia, que es el país que sale rankeado como el menos corrupto en el mundo, siempre, porque tiene que ver con la naturaleza del ser humano. De lo que se trata es que esa corrupción no haga inviable el desarrollo, no afecte el bien común de tal manera que agudice la pobreza, genere inequidad y por supuesto plantee problemas de gobernabilidad como ocurre en muchos de nuestros países. Una tercera excusa es que tenemos un determinismo cultural, ¿no? Esto porque somos
herederos de una cultura en el que la tradición ha sido el acto recíproco y por lo tanto eso determina nuestra tendencia a la corrupción. Sobre esto hay muchos estudios que descartan totalmente esta situación aquí y en países asiáticos, africanos, donde la reciprocidad, por ejemplo, ha sido la base de los antecedentes históricos de estos países. La corrupción no tiene nada que ver con la reciprocidad, es un fenómeno distorsionado que tiene más que ver con incentivos perversos o incentivos negativos y con oportunidades que generan malas regulaciones. Una cuarta excusa: se necesitaría un cambio de valores y eso toma como 100 años o 200 años y por lo tanto es un esfuerzo que nunca vamos a ver y que no tiene sentido realizar. La quinta es: la corrupción no es mala. Si la corrupción dinamiza la economía, hace, por ejemplo, en un país con altos niveles de informalidad, que haya una mejor distribución del dinero. Mito que es absolutamente falso. Está ya claramente establecido que la corrupción no solamente tiene un impacto económico, sino que genera una serie de consecuencias muy negativas a niveles inmateriales. Por ejemplo, la debilidad institucional. Miremos lo que pasa con la Policía Nacional, lo que ha pasado con las Fuerzas Armadas y el rol que jugaron durante el régimen de Fujimori, lo que pasa con el sistema de administración de justicia, terriblemente impactado por estructuras corruptas, etcétera. Hay unas consecuencias derivadas de la corrupción que no necesariamente tienen una fase economicista y por lo tanto sostener que la corrupción es positiva porque dinamiza la economía es un absurdo. La excusa 6 es: no se puede hacer nada porque es sistémica, como en el caso nuestro. Y la séptima: no hay que hacer nada porque el libre mercado se va a encargar de regular este tipo de disfunciones, lo cual es absolutamente absurdo en el sentido de que el libre mercado muchas veces más bien alienta estructuras corruptas que terminan afectando a los países. Dicho esto, entonces, cabe preguntarse en qué posición estamos en este momento. El 9 de diciembre del año 2012 se publicó el Plan Nacional Anticorrupción del Perú. Esto fue una iniciativa que impulsó la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción. Esa es una fecha simbólica, es el Día Mundial contra la Corrupción, y se publica el Decreto Supremo 119-2012, que tiene una estructura que va repasando cuáles son los pilares sobre los que va a descansar este Plan Nacional Anticorrupción. Quien se acerque a leer esta norma no debe hacerlo pensando en encontrar recetas, sino simplemente cuáles son los aspectos, dice este plan, que el Estado peruano y el Poder Ejecutivo en particular debe enfrentar para reducir la corrupción a nivel nacional. Y en ese listado entonces están algunos elementos que son valiosos y de consenso, no solamente en el país, sino a nivel global, como elementos positivos para reducir nichos de corrupción. En primer lugar, hay que fomentar el acceso a la información, la rendición de cuentas y la transparencia. Esto efectivamente coincide con la fórmula de Klitgard. Si reducimos el monopolio, abrimos la información, hay menos posibilidades de que se produzcan actos de corrupción. En Georgia, un país de la ex Unión Soviética, cuando llegó un gobierno nuevo, luego de la caída de la Confederación Rusa, hubo una reforma policial. Y la primera decisión que se tomó, simbólica, importante desde mi punto de vista, fue que todas las comisarías fueran de vidrio. Entonces, se botaron las comisarías antiguas y se hicieron comisarías de vidrio, transparentes, para que el ciudadano pudiera saber exactamente qué pasaba al interior de un recinto policial, desde que habían detenidos, si es que se estaban haciendo transacciones indebidas, etc. Una reforma policial mucho más profunda que eso, por cierto, pero que en ese país funcionó bastante bien. En el Perú tenemos ley de acceso a la información y se viene peleando, y la sociedad civil ha sido insistente en esto, que necesitamos una autoridad que se encargue de que se cumpla la ley de acceso a la información, como la tiene México, como la tiene Chile, como la tienen varios países de la región y del mundo. El Instituto Federal de Acceso a la Información de México ha sido emblemático en lograr que efectivamente se cumplan las previsiones de la Ley de Acceso a la Información, que parten de una premisa muy simple: la información es del ciudadano, no del funcionario público. Y por lo tanto, cuando un ciudadano pide información, se le tiene que dar.
Eso reduce sustancialmente la capacidad de corrupción en la función pública. Sin embargo, vivimos en una cultura en la que los funcionarios se sienten dueños de la información por el hecho de ser funcionarios. Esta ley, la de acceso a la información en Perú, tiene más de 10 años y las organizaciones que la han venido retando dan cuenta de que en menos del 15% se da cumplimiento a esta norma. Por eso se requiere un organismo que haga supervisión, monitoreo y exija el cumplimiento. Sin embargo, no hay voluntad política para eso. Y hasta donde hemos escuchado, esta falta de voluntad política viene del sector defensa, que viene cuestionando el hecho de que se abra la información a la ciudadanía. Obviamente, toda ley de acceso a la información tiene excepciones, y ahí estarán las de seguridad nacional, entre otras, que impiden que esa información sea de dominio público. Pero ¿por qué un Estado como el peruano, profundamente afectado por corrupción, se niega a poner en práctica una institución que supervise el acceso a la información? El proyecto de ley está descansando hace tiempo y el Poder Ejecutivo lo ha puesto a dormir. Los otros elementos que trae este plan del 2012 son la simplificación administrativa, y esto es obvio porque cuanto menos trámites haya, menos oportunidades de corrupción habrá. Por lo tanto, si se simplifica la tramitología, se reducen las posibilidades de que funcionarios saquen provecho de eso. Hay que fortalecer los sistemas de recursos humanos, dice el plan, hay que fortalecer el sistema de compras del Estado. Las investigaciones que se hicieron en la década del 2000, luego de la caída del régimen de Fujimori, demostraron que el sector más vulnerable y donde más actos de corrupción y de mayor volumen se producen es en el sector de compras del Estado. No solamente el sector militar, por el problema del secreto y la seguridad nacional, sino en general. Somos un Estado muy malo para cobrar, muy corrupto para comprar, y por lo tanto damos mucha oportunidad para que en las compras se produzcan prácticas corruptas. Otro elemento que trae el plan es fortalecer el sistema de control. Escucharemos en un momento lo que tiene que decir la Contraloría al respecto. Hoy la Contraloría tiene facultades de control previo que no tenía antes, y eso debería haber determinado que se reduzca sustancialmente en el ámbito preventivo los actos de corrupción. Sin embargo, eso no está pasando, entonces hay que preguntarse por qué. También dice el Plan Nacional Anticorrupción, hay que fortalecer una alianza con el sector empresarial, el que tiene que denunciar, entrar en el ámbito de prevención y ética. Ayer he estado en una reunión con los 3 gremios, 3 de los 4 gremios empresariales, discutiendo esta modificación de responsabilidad penal para las personas jurídicas que cometen actos de corrupción que está pidiendo la OECD, y la resistencia del sector privado es manifiesta, básicamente por temor a un sistema judicial que a su vez es corrupto y que se puede voltear contra ellos si es que hacen denuncias, si es que las personas jurídicas pueden asumir responsabilidad penal directa. Entonces aquí hay un problema de desconfianza al interior de la nación entre las fuerzas productivas y el aparato estatal. Y no le falta razón, las encuestas que se hacen sistemáticamente, Proética las viene haciendo hace 10 años, de por qué la gente no denuncia. La primera respuesta es porque no sabe a dónde ir, pero la segunda respuesta, que supera el 45%, es porque la gente tiene miedo de que si denuncia un acto de corrupción, al final él va a ser el que va a terminar complicado, denunciado, procesado y probablemente preso. Mientras no rompamos ese esquema de desconfianza, la situación hace complicada la realización de un plan anticorrupción. Finalmente, otros elementos son involucrar a los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción. El 90% de los casos de corrupción en este país los levanta la prensa, no las instituciones públicas, y eso entonces da cuenta de la importancia que tiene la prensa seria, la prensa de investigación en esta materia. Otro componente importante del plan es involucrar a la ciudadanía. Hemos visto cómo la movilización ciudadana puede generar elementos de control sobre el poder. Hace un tiempo, en este mismo hemiciclo, en este Congreso, se pretendió
tomar algunas decisiones que se bautizaron como la repartija, y fue la movilización ciudadana la que impidió que personas no calificadas asumieran puestos claves en la estructura del Estado que precisamente tenían que ver con temas de anticorrupción. Y finalmente, dice el plan, no hay que perder de vista el escenario internacional. Entonces, si uno revisa este plan, encontrará que efectivamente los elementos fundamentales de cualquier plan anticorrupción están contenidos ahí. Luego, un año más tarde, el 23 de abril, se publicó el Decreto Supremo 046/2013, que establece la estrategia que se va a seguir para llevar adelante este plan. Es decir, el plan es un plan declarativo, establece el marco sobre el cual se va a desarrollar la lucha anticorrupción en el Perú, y luego se publica la estrategia. Y la estrategia dice, entre otras cosas, hay que establecer un registro nacional de corrupción para llevar la estadística, que los funcionarios que son condenados por corrupción, por ejemplo, queden ahí registrados y no se reciclen pasando de una institución a otra. Hay que desarrollar estrategias sectoriales, hay que implementar alertas tempranas, monitoreo de compras, alianza con el sector privado, fortalecimiento de las procuradurías, etc. Esta estrategia es una estrategia de hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Lamentablemente no se ha hecho nada. Y ese es el problema que yo veo en materia anticorrupción, entre las normas y el afán normativo y la falta de implementación. Este mismo profesor Klitgar, que ha estado un par de veces en el Perú, conoce nuestra realidad, ha sido invitado por la Contraloría General de la República a su conferencia anticorrupción anual. Tiene algunos elementos que a mí me parece fundamental revisar cuando él habla de cuáles son las características que debería tener un plan anticorrupción. Dice, en primer lugar, esta estrategia no tiene que dirigirse a los corruptos. Esta es una estrategia no a personas corruptas, sino a sistemas corruptos. Y a veces nosotros nos afanamos mucho en corretear a las personas que han cometido actos de corrupción, pero nos olvidamos de modificar las estructuras, los sistemas. Parte de eso es lo que ha ocurrido después de la caída del régimen de Fujimori. Cuando uno va al extranjero y dicen, después de un esfuerzo tan extraordinario que hizo el Perú, que hoy es un caso de estudio, hoy están otra vez debatiéndose en denuncias y escándalos de corrupción, porque no aprendimos las lecciones que se derivaron de ese proceso, porque el Estado se limitó, yo fui parte de eso por cierto, a investigar y sancionar a quienes incurrieron en actos de corrupción, pero lo que venía después, lo que tenía que haber venido después era el ataque a los sistemas corruptos. Eso era el informe de la INA y eso es lo que no se implementó. Entonces me parece que este es un elemento fundamental a tener en cuenta. La estrategia anticorrupción no se dirige tanto a las personas corruptas, sino a los sistemas corruptos. Dice Klitgar también, hay que cambiar los incentivos, positivos y negativos. Y muchas veces los sistemas lo que hacen es generar incentivos perversos para que la gente cometa actos de corrupción. Entonces tenemos que analizar los procesos para evitar que esos incentivos estén en el lado equivocado. Dice él, cuando alguien quiere promover un plan anticorrupción, tiene que haber un punto focal, tiene que haber una instancia, una organización, una persona que tenga prestigio y credibilidad, que sea la que impulse ese plan y que se encargue luego de supervisar su cumplimiento. Porque como saben ustedes, en muchos países del mundo somos muy buenos para traer normas, pero muy malos a la hora de ponerlas en funcionamiento. Hay que buscar alianzas y probablemente una de sus sugerencias más importantes desde mi punto de vista es esta que dice que hay que romper la cultura de la impunidad. ¿Cómo se rompe una cultura de la impunidad? Que ha sido además en la historia del Perú una constante. ¿Qué significa impunidad? Incurrir en actos de corrupción y que luego al corrupto no le pase nada. Peor aún, nosotros hemos perfeccionado el sistema. No solamente no le pasa nada, sino que se convierte en un modelo de éxito social, ¿no? Está en las páginas sociales y hace gala de sus posibilidades económicas, obviamente obtenidas ilegalmente. Lo vemos y lo hemos visto con mucha frecuencia. ¿Cómo hacemos para romper esa cultura de la impunidad? Dice Klitgar, primero hay que freír algunos peces gordos, ¿no es cierto? Hay que empezar a bajarle el moño a los corruptos y para eso se requiere sanción efectiva.
que no se pueda pasear alegremente cuando todo el mundo sabe que es una persona que está cometiendo actos ilegales, robo, saqueo al Estado y presentándose como si nada hubiera pasado. Y luego, dice él, hay que interrumpir las rutinas corruptas. Ya estamos acostumbrados a ciertas rutinas de corrupción, ¿no? Y por lo tanto es muy importante interrumpir esas rutinas y crear una situación de desconfianza para el corrupto. ¿A qué se refiere con esto? Él dice, la corrupción se fortalece y se ceba en una situación de confianza del corrupto de que nada le va a pasar, impunidad. Si uno genera incertidumbre en la persona que comete un acto de corrupción, es muy posible que lo piense dos veces antes de hacerlo. Por ejemplo, esto ha empezado a ocurrir en un tiempo en el Poder Judicial. Los jueces y los secretarios de juzgado, los funcionarios judiciales cobraban coimas sin ningún miramiento. De pronto empezaron a salir todas estas camaritas que hoy día pueden estar en un reloj, en un lapicero. La OCMA empezó a establecer algunos de estos operativos y hoy día un juez que quiere pedir una coima tiene que sofisticar mucho más su esquema porque se siente un poco inseguro de pedirla abiertamente como lo hacían en el pasado por temor a que le pueda pasar algo. Bueno, esa incertidumbre al corrupto tiene que ser generada en un plan anticorrupción. Y con eso, acercándome al final, llego a lo que es esta propuesta que se ha venido a discutir ahora, que es la ley de fortalecimiento. A mí me parece importante, no voy a ir al detalle porque la norma está ahí y creo que va a ser debatida además con más amplitud luego, pero sí me parece importante, en primer lugar, que establezca la obligatoriedad del Ejecutivo de cumplir con las previsiones establecidas en la estrategia anticorrupción y en las normas que este propio proyecto trae. El problema es cómo se asegura ese cumplimiento y que esto no sea, digamos, una declaración lírica que luego, una vez más, en nuestra mejor tradición, vaya a quedar simbólicamente en un papel. Dice la norma también, el proyecto, que la CAN, la Comisión de Alto Nivel, deberá ser la encargada de monitorear. Yo creo que hay que revisar la estructura de la CAN y el papel que está jugando. La CAN no es otra cosa que una instancia donde están las cabezas de 18 o 20 organizaciones del Estado y algunas de la sociedad civil, que obviamente tienen otras cosas que hacer. Yo no entiendo cómo un fiscal de la nación, un presidente del Poder Judicial, el defensor del pueblo, etcétera, van a tener tiempo para sentarse una vez cada 2 meses a pensar qué hacer en materia anticorrupción. Eso no les corresponde a ellos. Ellos tendrán que ver cómo articulan en sus instituciones esto, pero estas organizaciones numerosas, con cabezas que tienen otras responsabilidades, difícilmente pueden llegar a cosas concretas. Lo cierto es que los que trabajan ahí son los de la Secretaría Ejecutiva, que hoy día está descabezada porque, como digo, Susana Silva ha renunciado. Entonces, habría que ver cómo se reperfila y se piensa una estructura más ágil y más eficaz para la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción. Los aportes importantes que me parece que trae este proyecto son la atención en el nivel regional y municipal, que estaba absolutamente ausente del plan y que ha estado ausente de todo esfuerzo nacional en materia de corrupción, y por eso tenemos lo que tenemos. Personalmente creo que las elecciones regionales y municipales últimas han sido un desastre nacional. Más del 70% de los elegidos tienen prontuario, no antecedentes políticos, sino prontuario penal. Son personas que están vinculadas a actos de corrupción. Hemos elegido personajes que están en la cárcel, con actos probados de corrupción, más allá de la discusión ideológica en la que pueden estar involucrados. Y el 55% de los peruanos declaró días antes de las elecciones que estaban dispuestos a votar por personas que sabían que eran corruptos, pero que podían hacer algo. Esto es gravísimo desde el punto de vista de la ciudadanía. Entonces, por eso también me parece importante que se involucre, y este proyecto lo trae, a la ciudadanía con las veedurías, los espacios de consulta que permitan de alguna manera, los observatorios, comités, etcétera, contribuir desde fuera del Estado a generar la presión necesaria para que haya una voluntad política de cumplimiento de la norma. Donde no hay voluntad política oficial, corresponde a la ciudadanía, corresponde al pueblo, efectivamente, poner esa cuota de voluntad política, monitoreando
los actos públicos de sus funcionarios, denunciando cuando estos efectivamente sean actos de corrupción y, por supuesto, movilizándose cuando sea necesario para evitar de que esta situación continúe. El proyecto también aborda algunos aspectos relevantes, pero que ya han sido regulados y que, sin embargo, se ve la necesidad de volverlos a traer, por lo que dije hace un momento, porque están en la letra de la ley, pero son letra muerta. El lobby o gestión de intereses ya está regulado. Se dijo hace algún tiempo, cuando se promulgó la ley, que todo el que quería hacer lobby o gestión de intereses ante la función pública tenía que registrarse. Y solamente hay dos personas registradas en ese registro, y evidentemente en el Perú hay cientos de lobistas, y lo sabrán los congresistas mejor porque campean por estos lugares y por los ministerios haciendo este tipo de gestiones. Entonces, no es tanto tenerlo en la ley, sino hacer que se cumpla. Lo mismo con la famosa puerta giratoria, el caso de la persona que es funcionario público hoy día y mañana se pasa a la empresa privada regulada por el sector donde él fue funcionario público. Conoce todos los secretos, probablemente le ha adelantado algunas ventajas, y esto, que es muy común en otros países, en Estados Unidos en particular, en el Perú está ocurriendo cada vez con más frecuencia. Entonces, aquí se establece un plazo de 2 años después de que se ha dejado la función de impedimento para que esa persona pueda participar en relación con el Estado desde el sector privado. Lo mismo en el tema de la contratación pública. Creo que hay algunos aportes importantes que corresponderán a la Contraloría fiscalizar según las normas que prevé este proyecto, y un elemento que es fundamental, ya nos acercamos a las elecciones, que es el tema de los partidos políticos y el financiamiento de las campañas. Es central, y esta norma se ve en la obligación nuevamente de traer el tema, porque la ley electoral, que ya tiene una norma que obliga a los partidos a dar cuenta pública del financiamiento de sus campañas, no se cumple. Todavía estamos esperando que nos den la información financiera de las campañas de las 2 elecciones anteriores a esta. Y no estamos hablando de partidos dictatoriales, estamos hablando de partidos democráticos, supuestamente. Esto es sumamente grave, además en un país que hoy es el productor número 1 de cocaína en el mundo. Y sabemos por experiencia que la penetración del narcotráfico viene por los partidos políticos y las campañas. Esto no es novedad, Pablo Escobar estuvo sentado en un congreso. Entonces, si los partidos se niegan a darnos información de quién los está financiando, las posibilidades de corrupción y de penetración del crimen organizado son muy altas. En general, termino con esto, creo que es una iniciativa importante. Mi punto aquí es cómo se hace para ponerle dientes y que no quede una vez más en una declaración lírica, muy importante cuando se publique, pero poco efectiva a la hora en la que tenga que operar en el terreno. Muchas gracias. Agradecemos la brillante exposición del doctor José Ugas Sánchez Moreno.